Universidad de Fuerzas Armadas ESPE, Ingeniería en Telecomunicaciones, Fundamento de Circuitos Eléctricos. Saludos cordiales al docente, coordinadores y a los compañeros de estudiantes. A continuación se presentará la solución de la guía de laboratorio número 3 perteneciente al primer parcial. Los integrantes de este grupo son Gerson Champa, Yardel Macas y Estefanía Ramos. Bien. Como tema principal volvemos a tener las leyes de Kirchhoff, pero en esta vez vamos a analizar la ley de corrientes, que es justamente la primera imagen. En la anterior ocasión habíamos regresado con la ley de voltajes. El circuito a analizar es el siguiente. Es un circuito parecido al anterior, con diferentes valores para resistencia y voltaje, y esta vez vamos a hacer el análisis por nodos, ya no por mallas. Bien. Lo primero que hay que tener en cuenta es que los conceptos fundamentales siguen siendo los mismos. Tenemos que siempre tener presente la ley de Ohm, lo que es un circuito en serie y paralelo, y también las diferentes leyes para mallas o para nodos de Kirchhoff. En este caso, el LSK es el que vamos a ocupar. La sumatoria de las corrientes que entran es igual a la sumatoria de las corrientes que salen. Bien, esto lo podemos encontrar en los capítulos 4, 6 y 8 del libro de Alan Robbins. Bien. Ahora, cálculos mediante la aplicación de LSK. Bueno, aquí debe ser LSK, dice LBK, pero es LSK, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer ahora para analizar por nodos? Como su nombre lo dice, nosotros primero tenemos que encontrar dos nodos, ¿sí? Los nodos son aquellos que unen dos o más componentes dentro de un circuito. En este caso tenemos dos nodos principales, el nodo A y el nodo B. ¿Listo? Y las corrientes, y ahora tenemos que establecer corrientes que entran o salen de los diferentes dispositivos del circuito. Esto es ya por convención y también ocupando la dirección que ocupan las fuentes de voltaje, del más al menos. Entonces tenemos la dirección I1, I2, I3, I4 e I5. ¿Por qué la I5 está al revés? Porque el voltaje de la segunda fuente de voltaje está de más a menos y la corriente 5 está tomando esa dirección. En cambio la que está acompañando a la fuente de 12 voltios pues está ocupando la dirección que normalmente ocupamos. La de en medio puede ser cualquier dirección, la I3 puede ser tanto de A hacia B como de B hacia A. Eso ya es convención de cada persona, igual donde sea que la ponga la respuesta va a dar igual. Lo único que si la corriente está mal tomada pues va a salir negativo. Lo único que habría que hacer en ese caso es cambiarle de signo y obviamente invertir la corriente, no sería de ese lado sino del otro, nada más. Por ahí los cálculos van a ser los mismos. Ahora pues definimos tres nodos. En el anterior ejercicio habíamos definido 3 mallas, pues en este van a haber 3 nodos, ¿sí? Normalmente también para poder tomar el nodo se toma en cuenta lo que es las polaridades, que siempre van del más al menos dependiendo de dónde va la corriente, y la tierra. Una vez yo he definido la tierra, también estoy definiendo un tercer nodo, que es la parte de abajo donde prácticamente no hay ninguna resistencia. Me refiero a esta línea de acá abajo. Este va a ser mi tercer nodo, que yo voy a llamar tierra, pero yo no voy a trabajar con esta tierra. Yo voy a trabajar principalmente con el nodo A y con el nodo B. Si aquí no serían suficientes ecuaciones para despejar lo que yo necesito, podría estar considerando buscar otro nodo, pero en este caso con A y B es suficiente. Entonces, como ya dije, tenemos 3 nodos, el nodo A, el nodo B y el nodo C, que sería la tierra. La tierra sería todas las 4 terminales de abajo. Entonces tenemos las ecuaciones, ¿no? Corrientes que entran es igual a corrientes que salen según Kirchhoff. En el nodo A está entrando la corriente 1 y está saliendo la corriente 2 y 3. En el nodo B está entrando la corriente 3 y la corriente 5 y está saliendo la corriente 4. Y en el nodo 3 no hacemos nada porque es la tierra. Bien. Ahora, solo haciendo esto no sería suficiente porque nosotros no tenemos cómo calcular las corrientes en cada uno de los dispositivos solamente con los voltajes de las fuentes y las resistencias ahí. No es así de fácil. Lo que podríamos hacer es transformar mediante la ley de Ohm y dejar expresados los voltajes. Sin embargo, teniendo en cuenta que en este caso no vamos a usar voltaje 1, voltaje 2, voltaje 3, voltaje 4 y voltaje 5. Si lo hiciera de esa forma necesitaría 5 ecuaciones. Como pueden ver, solo estoy ocupando 2. Entonces, ahí viene el concepto de lo que es un voltaje de nodo, ¿sí? Donde nosotros tenemos que restar dos tipos de voltaje. El primer voltaje va a ser el voltaje que viene de la corriente. En este caso puede ser el voltaje de la fuente, el voltaje que viene de la fuente, y menos el voltaje que hay en el nodo A, que simplemente lo vamos a denotar como VA. Eso dividido para la corriente
para la resistencia que está atravesando la corriente. Como la I1 está atravesando la primera resistencia, entonces hay que dividir sobre R1. De forma análoga se hace para las demás resistencias. Nos queda de esta manera: V1 menos VA sobre 1800. En el otro simplemente es este I2 está saliendo de VA, entonces VA va en la parte de acá, la parte positiva, y aquí le restamos pues hacia donde llega. Y como IA está llegando a la Tierra tiene 0 voltios, por eso es menos 0. Luego en I3, ¿qué pasa en I3? El voltaje sale de A, entonces es VA, y llega al voltaje de B, entonces es VB, ¿sí? Por lo cual quedaría esta otra ecuación de aquí, ¿sí? En este caso tenemos repetido una de los valores, pero no le tomamos mucha importancia. Este valor de aquí, el tercero, no estaría aquí, ¿no? Solo serían 3, I1, de I2 y de I3. En I4, ¿qué está pasando? En el nodo 2, ¿qué está pasando? Está entrando I4 e I5 y está saliendo está entrando I3 e I5 y está saliendo I4. Bien, en I3, de donde sale el I3 es el voltaje A y llega el voltaje B, ¿sí? Entonces es VA menos BB, que estaría aquí, solo que se le ha puesto H, es B. Luego el I5 sería viene desde la fuente de voltaje, desde B2, que tranquilamente ese B2 puede ser 8, y llega a BB, ¿listo? Y el último sale del voltaje B y llega a la Tierra, que sería 0 voltios. Y con eso ya tenemos las tres ecuaciones. Obviamente hay que dividir para la resistencia que está cruzando la corriente. En este caso el I5 está cruzando por 1,5 kilo, entonces por eso está dividido para 1500. Este tema de los voltajes es muy importante, porque si no lo hacemos de esta manera, pues simplemente no nos va a salir los valores correctos. Y para esto también estamos viendo la utilidad de la Tierra. Gracias a que tenemos la Tierra, podemos saber hacia dónde llega la corriente 2. Si no tuviéramos la Tierra, no sabríamos a qué nodo llega. Tendría que crear un tercer nodo y comenzarían a formarse problemas, porque solo tendría 2 ecuaciones y 3 incógnitas. En este caso tengo 2 ecuaciones y 2 incógnitas, voltaje en A y voltaje en B. El voltaje 1 sí lo conozco, que es el voltaje de la fuente 1, y el voltaje 2 sí lo conozco, que es el voltaje de la fuente 2. El desarrollo: una vez que tenemos las 2 ecuaciones, para el nodo A tenemos esa ecuación y para el nodo B tenemos esta ecuación, y pues simplemente se desarrolla. Como ya dije, este valor aquí está de más. Miren que si yo desgloso sería B1 sobre 1800 menos B2 sobre 1800, luego menos BA sobre 470, y el 0 se queda ahí. B1 sobre 1800 te queda esto. Pero supongamos que esto no está. BA menos BB, BA sobre 2200 y BB sobre 2200, ¿sí? Este queda en cuenta que no está, ¿no? Porque este es el mismo que este, ¿sí? No, solamente se le pone una vez, ¿sí? Se resuelve el sistema de ecuaciones y llegamos a una sola ecuación, ¿sí? Donde tenemos un valor para BA, un valor para BB y el término independiente. En el nodo B pasa algo similar. Distribuimos, miren que aquí ya solo hay 3, por eso estoy diciendo que este es un error. Y ahí simplemente le distribuimos y así mismo sacamos una sola ecuación, ¿sí? ¿Por qué? Por reducción de términos semejantes. Miren, aquí tengo BH, 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 se pueden sumar o restar las fracciones y me queda esto. Una vez que tengo las dos ecuaciones, las pongo en un sistema de ecuaciones y resuelvo según mis técnicas de resolución de sistemas de ecuaciones. Pueden ocupar incluso un paquete informático. Y les va a quedar como respuesta voltaje A 2,82 voltios y voltaje B 4,8. El proceso matemático de este ejercicio ha sido un poco más largo debido a el número de incógnitas que hay que hacer un poco más de proceso, a diferencia del anterior. Una vez que ya tengo el voltaje A y voltaje B, pues ustedes recuerden que, por ejemplo, la corriente 1, ¿quién era? La corriente 1 era B1 menos BA sobre 1800. Entonces nosotros con esa fórmula podemos, ahora que ya tenemos BA y BB, podemos determinar las corrientes, ¿no? Entonces esta sería la forma en que podemos hacerlo. Miren, aquí tenía que restar esto y sacar un valor para cada corriente, ¿no? Aquí esta resta y división le dejo a su conveniencia. Acá ya está sacada. ¿Cuánto quedaba en la I1? Queda 5.1 por 10 a la menos 3. Entonces en I2 me queda 6 por 10 a la menos 3 y así sucesivamente. Y ahora, ¿cómo saco los voltajes? Pues recuerden que el voltaje es la intensidad por la resistencia. Si ya tiene la intensidad y la resistencia que pasan por cada resistencia, pueden sacar tranquilamente el voltaje. Por ejemplo, V1 es igual a I1 por R1. I1 acabo de sacar, R1 ya tenía y comienzo a sacar los voltajes. Y de esa manera puedo sacar todos los cálculos matemáticos.
Ahora vamos con la parte de la medición del circuito. Aquí nosotros primero tenemos que armar el circuito dado la distribución que tiene en la hoja técnica, y nos quedaría de la manera en como se ve en la figura. ¿Sí? Está todo conectado según la figura que teníamos al principio. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Para medir la corriente, para medir el voltaje, lo único que tenemos que hacer es colocar nuestro multímetro en paralelo a las resistencias y sacamos el voltaje que está pasando por cada resistencia. Obviamente el circuito tiene que estar encendido. Podemos ver que la primera medición es 918, verificando así con nuestros cálculos de que sea algo lógico. Y sí, porque el voltaje 1 que tengo me salió 918. Como son programas simuladores de circuitos, el margen de error se disminuye bastante y por eso es que me salen valores casi exactos a los que yo calculé. Una vez que medí el primero y tengo la certeza de que está cumpliendo, puedo medir de los demás sin problema y saber que todos los demás van a cumplir de la misma manera. Y sí, todos estos voltajes ya los habíamos calculado antes, pueden ir a revisarlo, los valores que acabamos de sacar. En la medición de corriente, en cambio, el circuito se conecta en cortocircuito o simulando un cable. Para hacer esto es muy sencillo. Ustedes tienen que quitar los cables y usar al multímetro como cable. Es decir, imagínense que el multímetro es un cable y conectarlo de tal manera que siga cerrando el circuito. Si es que ustedes colocan mal el multímetro o lo dejan como un cable mal conectado, pues va a pasar lo mismo que si tienen un cable mal conectado. La corriente no va a correr y por ende su circuito no va a prender. ¿Sí? Entonces en este caso yo lo que hice fue reemplazar los cables que tenía por ahí y puse mis multímetros en amperaje para que me miden las corrientes. ¿Sí? Es decir, los amperímetros se colocan en serie. Y bien, esta es la tabla de resultados. Como podemos ver, y ya he mencionado antes, no tenemos mucho margen de error. Esto es debido a que como son simuladores, no tienen los circuitos son ideales, es decir, no tienen resistencia interna, no tienen pérdida por conductividad térmica y tanta cosa. Entonces los circuitos tienden a ser ideales y por eso no estamos viendo mayor margen de error. Es decir, es lo que estábamos esperando desde el inicio. Conclusiones: la corriente de nodo, según la ley de Kirchhoff, tiene una gran aplicación en circuitos donde los voltajes y corrientes de cada elemento son desconocidos. En las mediciones no se toma en cuenta la resistencia interna de los dispositivos de medición porque algunos cálculos empiezan a presentar errores porcentuales menores, así les había dicho. La ley de Ohm sigue siendo una teoría fundamental para poder solucionar un circuito mediante el método de corriente de nodo. No importa qué método utilicemos, siempre va a estar presente nuestra ley de Ohm, que nos va a ayudar a calcular los voltajes y corrientes en cada dispositivo o en el circuito en general. Bien, eso es todo. Gracias por su atención.